Bueno, buenas tardes, buenos días a todos, ¿vale? Y a todas. Mi nombre es Esther Rodríguez, soy miembro afectado del colectivo Long COVID ACTS, ¿vale? Que es, digamos, la alianza entre las diferentes comunidades autónomas aquí en España que llevan un colectivo de afectados por COVID persistente. Y nada, yo os voy un poquito a hacer recalco un poquito del proyecto que tenemos, ¿no? Junto con la SEM, ¿vale? La Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, que antes el doctor Armentero os ha nombrado algunas cositas, un poco lo que hemos ido haciendo y de las cosas que remarcamos a nivel más importante sobre el tema, ¿no?, de la calidad asistencial, ¿no?, que nos gustaría tener como pacientes. Y bueno, también agradeceros, ¿no?, el tema de que nos hayáis brindado, ¿no?, una oportunidad para tener una mesa sobre COVID persistente y tener voz en representación también de muchos afectados aquí, ¿vale? Y hacer un poquito, porque si se habla de ello, ¿no?, se pueden tomar luego acciones para tener más recursos, ¿no?, e intentar mejorar. Bueno, pues vamos a ello. ¿La puedes pasar, por favor? Vale. Entonces, en lo que me voy a centrar dentro de lo que es el proyecto colaborativo, ¿no?, con la SEM, que es el proyecto Marco 19, un poco explicaros el contexto y los diferentes grupos de trabajo. Luego, la visión asistencial, el abordaje integral del paciente, el tema de las unidades de long COVID, COVID persistente que hay en España, los modelos que hay o que nos gustaría y luego lo que realmente tenemos. Y luego, sobre todo, el último punto, que para mí yo creo que es de lo más importante, ¿no?, crear reflexión hacia dónde queremos ir y qué realmente necesitamos los pacientes, los afectados. Siguiente, por favor. Bueno, dentro del contexto, ¿no?, tenemos el Long COVID Acts, que ya he dicho que es un poco la alianza entre los diferentes colectivos de pacientes. Los primeros colectivos de afectados aquí en España fueron desde inicios de mayo del año pasado. El inicial fue Cataluña, luego Madrid, Andalucía, ¿no?, y fueron sumando hasta que a día de hoy somos 12 comunidades autónomas con colectivo y a su vez 5 de ellas son asociación para poder tener pues más proactividad, más recursos, ¿no?, para poder tirar adelante, ¿no?, aspectos hacia mejorar una calidad asistencial, ¿no?, del COVID persistente en su comunidad. Y a su vez tenemos proyectos comunes a nivel nacional, ¿no?, que por eso sería lo del Long COVID Acts. Siguiente. Bueno, y dentro de este contexto también, obviamente no nos podíamos dejar a la SEM, ¿no?, la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, entre ellos, ¿no?, como las cabezas visibles, ¿no?, que tenemos al doctor Lorenzo Armenteros y a la doctora Pilar Rodríguez Ledo, que desde el primer minuto, ¿no?, a la que nos pusimos en contacto con ellos, que sería también por mayo-junio, muy al inicio de cuando se crearon los diferentes colectivos, y ahí empezamos a elaborar pues un proyecto conjunto, pero donde el paciente, ¿no?, aquí los afectados, que éramos también una proporción considerable de sanitarios y sociosanitarios, muchos de la primera ola, entonces decidimos hacer este proyecto colaborativo. Entonces, empezamos a hacer lo que es el proyecto Marco, en el que nos coordinábamos con SEM directamente y también informábamos al resto, ¿no?, de los colectivos sobre los proyectos que se tenían que hacer, y luego lo teníamos en 4 bloques, en que en cada uno había una coordinadora. Uno era inicialmente el de investigación, que aquí sobre todo se encargaban de valorar proyectos de investigación que llegaban de diferentes comunidades autónomas por equipos de investigador, o saber que estaban haciendo algún equipo investigador y ponerse en contacto con ellos, y también un poco estar actualizados sobre proyectos a nivel internacional en el que se han hecho contactos. Luego estaría la parte del protocolo inicialmente, que era un poquito de intentar establecer como documentos de consenso para que pudiera haber una asistencia equitativa en todo el territorio español, que eso luego acabó culminando con la guía clínica con SEM, ¿no?, y la colaboración con las 47 y luego 50 sociedades médico-científicas a nivel estatal, y también de hacer, ¿no?, la solicitud, ¿no?, la indicación de poder tener unidades COVID persistente a lo largo del territorio español. Luego un tercer grupo, que sería el grupo de escalas, en el que, ahí se intentaba evaluar diferentes instrumentos de medida, escalas que servían para evaluar determinados tipos de síntomas por diferentes aparatos y sistemas, y entonces intentábamos ver cuáles eran mejor para, sobre todo, cuantificar los síntomas y de un aspecto también cualitativo en cuanto a nivel de funcionalidad, ¿no?, de cómo esta sintomatología nos afectaba en nuestro día a día, porque lo que se veía claro era que había una discapacidad, una interferencia funcional, y con las escalas pues es como se mide, ¿no? A día de hoy está pendiente de poder crear una sola escala, ¿no?, que habría que crearla y validarla,
que eso es complejo, pero con la idea de tener una más integrada para poder, ¿no?, así tener una mejor foto de lo que digamos de cada paciente en base a su sintomatología y su grado de discapacidad. Y luego, por último, tenemos el grupo de incapacidad, en el que los compañeros, bueno, sobre todo se referían a aspectos más médico-legales y de salud laboral, que sobre todo eran temas de dudas, ¿no?, de cara al resto de afectados. Siguiente. Bueno, y centrándonos un poquito en la parte asistencial, ¿no?, que ya hemos dicho, y antes también se ha recalcado la importancia de un abordaje integral del paciente, ¿no?, tanto multi como interdisciplinar, nosotros empezamos con la colaboración de este proyecto marco con SEM en la parte de protocolo, pues haciendo, bueno, pues primero algunas infografías básicas, ¿no? Lo primero de ello, sobre julio del año pasado, sacamos el documento que hay a mi izquierda, que es el kit de atención básico al paciente, en el que se veía pues qué pruebas hay que pedir, ¿no?, como de guía, les sirva a un médico de atención primaria. Digo médico de atención primaria porque es generalmente el que suele acoger a este tipo de pacientes, ya que la gran mayoría no ha presentado hospitalización. Y entonces, bueno, ahí más o menos decíamos pues que hay que pedir la analítica, ¿no?, para descartar otras cosas, o si tiene ciertas enfermedades, pues, ¿no?, un poco separar y ver realmente el grado de afectación y la persistencia de estos síntomas, ¿no? Y entonces también se añaden pruebas de imagen, pruebas funcionales como las respiratorias, y luego también varios test a nivel de evaluación, ¿no?, muy psicosocial, también del estado emocional. Y obviamente, ¿no?, pues se tenía en cuenta un poco esa guía, ¿no?, para que la tuvieran. Y luego el que está en el medio es un poco la infografía de los diferentes, bueno, las diferentes afectaciones por aparatos y sistemas que, a raíz de la encuesta que hicimos con SEM, pues bueno, se vieron los resultados un poco del perfil del paciente, que antes también os ha presentado el doctor Armenteros, ¿no? Y entonces lo que sí que queda claro de, ¿no?, de esta fotografía, ¿no?, es que es una afectación multiorgánica, multisistémica, que no, creo que no nos dejamos ningún sistema sin tocar, y sobre todo de que quizá de los síntomas más cardinales, la astenia, la fatiga es el más relevante, el que más parece que se asemeja a todos, pero aún así luego cada persona, cada paciente tiene una fotografía diferente, ¿no?, y que siempre se iba a varios síntomas, más de media de 6 o 7 síntomas, ¿no?, y eso suponía una incapacidad notable. Y en cuanto al tema de la evolución, en vez de ser típica evolución de que o te vas poniendo mejor, cada vez empeoras, y a la que mejoras te acabas de curar, esto era sube y baja constantemente como una montaña rusa, ¿no?, una fluctuabilidad que era muy difícil de predefinir, ¿no? Entonces, estos dos trabajos, ¿no?, estas dos infografías, digamos que fueron las semillas de lo que luego, al final, acabamos haciendo pues esta guía de la SEM, ¿no?, como os ha comentado antes también el doctor Armenteros, y de una actitud mucho más colaborativa con estas 50 sociedades, ¿no?, que desde que tienes especialidades médicas, como tienes también la figura del médico rehabilitador, del fisioterapeuta, de los terapeutas ocupacionales, ¿no?, que todos es importante para así poder hacer ese abordaje, ¿no?, completo, integral del paciente. Y bueno, y al principio culminamos en eso y con la idea de poderla ir actualizando. Entonces, con lo del tema de las unidades COVID persistente, lo de la asistencia compartida del paciente, que también comentaban antes, ¿no? ¿Por qué es tan importante? Aquí tenemos 3 pilares, ¿no? La atención primaria, comunitaria por un lado, la atención hospitalaria y el paciente. El paciente está en el medio, ¿no?, la manera de abordarlo. Esta asistencia compartida nos va a hacer que este paciente sea más activo en la decisión de, ¿no?, de toma de decisiones, se le informe más, quiera también más informarse, y luego también al compartir mejor los recursos entre ambos, bueno, especialistas, ya sea de atención hospitalaria como de atención primaria, y luego también una manera muy interdisciplinar también de crear, de crear información, o sea, de aprender conjuntamente, ¿no?, mayores evidencias, puesto que es una enfermedad emergente, que también es nueva para el paciente, pero también es que es nueva para el clínico, ¿no? Y sobre todo es eso, ¿no?, una forma, bueno, que la asistencia es como mucho más directa, y de aspectos como la rehabilitación, que es un pilar fundamental en el tratamiento, tanto la respiratoria, física como la neurocognitiva, de esta manera, esta asistencia compartida, es mucho más fácil el poder que lleguen los recursos antes también de tiempo, ¿no?, y evitar hacer pruebas, duplicidad de pruebas, o que a veces si cada uno va por su lado, ¿no?, se hace como en exceso de tiempo, ¿no?, y no es tan eficaz. Siguiente. Perfecto. Entonces,
ese modelo que os he presentado antes, que es el que decíamos en la guía y que comentaba también el doctor Armenteros, dentro de las pocas unidades que hay de post-COVID en España, quizá ninguna lo cumple y alguna que se pueda asemejar lo cumple en un par. ¿Vale? Del resto de pocas unidades que hay, porque la gran mayoría se llama unidades de post-COVID, pero lo que es la realidad es que después el tipo de pacientes que llevan esas unidades post-COVID suelen ser pacientes que han estado hospitalizados, sobre todo hospitalizados en UCI, y acaban teniendo secuelas, ¿no? Por haber estado hospitalizados, las complicaciones del mero hecho de estar en una UCI y luego de la lesión orgánica que conlleva por mayor gravedad del cuadro inicial, ¿no? Porque la gran mayoría de los long COVID, COVID persistente, ¿no? Con cuadro más, digamos, limpio, sin haber pasado por la hospitalización, el inicio fue un cuadro pues, más leve o incluso en algunos casos asintomáticos. Entonces, aquí, ¿qué es lo que vemos en este tipo de unidades más tipo post-COVID o si llegan a tratar COVID persistente? Pues que no hay una coordinación, no hay una asistencia directa, ¿no? Comunicación directa con atención primaria, se hacen interconsultas múltiples, de esa manera lo único que pasa es que el paciente, ¿no? Entra como una puerta giratoria entre diferentes especialistas y luego al final no acaba teniendo ningún referente de lo que decíamos antes, que el paciente, ¿no? Pues debe estar en el centro y una actitud más de paciente experto de lo que le pasa, ¿no? Porque al fin y al cabo él es quien sabe los síntomas que tiene, ¿no? Entonces eso se pierde y entonces también se hace pues ese uso inadecuado de exploraciones complementarias, de pruebas, duplicidad de las mismas, ¿no? Porque no hay una cohesión entre los diferentes especialistas, ¿no? Y atención primaria, diagnósticos erróneos, ¿no? De que pues con el tema de la fatiga y porque tienes dolores osteomusculares, pues los tildan, ¿no? De síndrome de fatiga crónica, sobre todo a las mujeres, ¿no? O fibromialgia. Y cuando en realidad es decir, a ver, estamos ante otra entidad, vamos a ver un poco, puede cumplir ciertos criterios, pero es que tiene también muchas cosas más que el otro no lo tiene, ¿no? Entonces esa visión un poco más holística no se suele tener y luego también pues muchos diagnósticos psiquiátricos, ¿no? Por el mero hecho de decir, bueno, sí, está ansioso, pero claro, ansioso si no tiene un referente, lleva más de 6 meses esperando esta visita y lleva un año pendiente de que haga rehabilitación, claro, son una serie de contextos y factores, ¿no? Que, claro, todo eso suma, ¿no? A nivel dentro de la adaptación que el propio paciente tiene que hacer y esa incertidumbre que conlleva el estar así, de tener una enfermedad que no sabes cuándo vas a estar bien, ¿no? Entonces, ante todo esto, no se fomenta una colaboración interdisciplinar ni tampoco en la formación, ¿vale? De conocer la enfermedad y, por lo tanto, se retrasa en el tratamiento, ¿no? Sobre todo el tema de la rehabilitación, lo que conlleva a una evolución clínica mucho peor, ¿no? Y, al fin y al cabo, más gasto sanitario. Siguiente. Entonces, ahora, con lo que querría que os quedarais sería más con esta diapositiva, ¿no? Un poco en el sentido de hacia dónde queremos ir y que realmente necesitamos, ¿no? Los enfermos, los afectados de COVID persistente, será un poquito lo que hay que hacer, la buena praxis, ¿no? En la columna de la izquierda, ¿no? Un abordaje integral del paciente, la importancia que es la de la rehabilitación personalizada, tanto física, ¿no? Respiratoria y neurocognitiva en función del caso. Luego, el dolor, el malestar del paciente siempre es real, hay que creerlo. Luego, la salud mental es importante abordarla, ¿no? En el proceso también de la enfermedad, por si necesita cierto soporte, pero no hay que verla como la agente causal de entrada, ¿no? Y más en gente que no tenga ningún tipo de antecedente, y aunque lo tuviera, hay que evaluarlo también. Luego, el abordaje hay que hacerlo también desde una perspectiva de género, ¿no? De hecho, todas las enfermedades se tendrían que hacer, ¿no? Desde una perspectiva de género, puesto que aquí, aparte, por lo que hemos comentado también antes, ¿no? Hay un perfil, ¿no? Del COVID persistente más puro, ¿no? No hospitalizado, de mujeres jóvenes, ¿no? En plena edad fértil. Entonces hay que abordarla, ¿no? Por la perspectiva de género. Luego, los menores de edad, los niños, los adolescentes, también son vulnerables y más a día de hoy con el tema de infectarse. En Reino Unido, ¿no? Un 14% más o menos de todos los casos de long COVID en niños tienen COVID persistente, ¿no? Luego también es importante el pensar que también la gente mayor puede tener COVID persistente, cosa que todavía aquí el diagnóstico es mucho más difícil por las comorbilidades de otras enfermedades que hay, pero hay también que afinar, ¿no? la lupa diagnóstica en, ostras, ¿por qué esta persona con esto no mejora? ¿No? Cuando otras veces le iba bien, quizá es que tiene añadido, ¿no? pues algo tras el COVID, ¿no? Esa clínica persistente. Luego, seguir estableciendo consensos, ¿no? Como se ha hecho en la guía clínica, aspectos también de protocolos, guías de vacunación, ¿no? Que esto también es muy importante, el tema de fomentar lo que es la investigación,
¿no? Porque sin investigación no nos adelantaremos, ¿no? No tendremos tratamiento. Sin investigar no sabemos cómo las vacunas nos pueden sentar, que todavía no hay ningún estudio así reglado sobre ello. Luego también la importancia también del consenso de guías a nivel laboral, sobre todo de aspectos más de adaptación laboral, ¿no? Aparte de valorar bien las incapacidades, porque mucha gente de los afectados está en un rango de edad que son jóvenes y activos laboralmente, ¿no? Y en el fondo lo que la gente quiere es ponerse bien y retomar su vida, ¿no? Retomar ¿no? Tras el long COVID, retomar su vida. Luego, la asistencia compartida del paciente, ¿no? Lo que hemos comentado. Y luego con la investigación, pues sobre todo el hecho de decir, si investigamos saber lo que pasa dentro de las diferentes teorías, que antes también ha hecho el doctor Armenteros, yo creo que hay que tener en cuenta tratamientos que ya se tienen para otros virus que se deberían intentar indagar, ¿no? Y hacer ensayos clínicos bien reglados, como un tema de antivirales o retrovirales, para a ver qué pasa con estos pacientes, ¿no? Porque el tiempo es oro y más el tiempo en un paciente. Y luego, lo que no hay que hacer, primo non nocere, sobre todo no dañar, ¿no? Muchas veces te encuentras con estos falsos mitos, yo me lo he encontrado de compañeros médicos, ¿no? De, en plan, asistencia en las unidades específicas, ¿no? Que sean solo para pacientes con PCR y serologías positivas, cuando muchos pacientes que vienen de la primera ola, en su momento la PCR no positivizó porque se le hizo a destiempo, ¿no? Como las pruebas, si no estas de laboratorio, si no las haces en según qué momento, no te salen positivas, aunque hayas pasado la infección. Y luego, el tener anticuerpos, ya se ha visto que dentro de las posibles causas que hace el virus al entrar en el organismo, disregula lo que es el tema de la inmunidad, ¿no? Y todo el tema de la inflamación. Entonces, muchos pacientes no se lo convierten, no crean anticuerpos después del contacto, ¿no? Entonces, el decir, ostras, solo unidades, si tenemos este perfil de pacientes con esto, te dejas a muchos fuera, ¿no? Luego, el paciente somatiza, se lo inventa, esto muy típico, y más si lo damos desde que son las mujeres, ¿no? Son unas histéricas, ¿no? Como esto les pasa a otras pacientes, ¿no? Que son afectadas de fibromialgia, por ejemplo. Oye, pues no, no somatiza de entrada, hay que creérselo, hay que trabajar para saber qué le pasa y tratarlo, y luego ya se verá, ¿no? Luego, que seguimos, tenemos que seguir dando positivo porque tenemos sintomatología activa. Esto es otra falacia. Luego, son contagiosos a pesar de que hayan negativizado una PCR. Entonces, todas estas cosas las he escuchado, ya digo, de médicos. Todo por el tema de ignorancia, por no saber. Luego, los niños y adolescentes no tienen COVID persistente, ¿no? Esto cada vez se está viendo. De hecho, en Cataluña hay una unidad, ¿vale? Asistencial de COVID persistente en menores. Luego, las secuelas de COVID persistente son lo mismo, falso, ¿no? Las secuelas, digamos que es un daño o sea, en un órgano completo que se puede evidenciar con una prueba X, mientras que en la COVID persistente no solemos encontrar alteraciones concretas de daño de un órgano en concreto, ¿no? A veces sí que puede haber una coexistencia, pero una cosa y la otra no son lo mismo, ¿no? Luego, estos pacientes deben de hacer seguimiento solo por atención primaria, que es eso de la atención compartida, ¿no? Porque han sido pacientes que han tenido síntomas leves y muchos no han llegado a ingresar. Falso, ya hemos visto, ¿no? Que dentro de los diferentes síntomas, toda la discapacidad que pueden llegar a hacer. Y bueno, era un poquito, esto es lo que os quería comentar y espero haberos dejado algunos mensajes clave para reflexionar. Y muchas gracias por vuestra atención.